Mi gente del Gordo y la Flaca, bienvenidos al Fashionómetro de Premios Juventud desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Ustedes ya saben que estoy excelentemente acompañada siempre y el día de hoy con alguien que se lució buenísimo anoche, Clarissa Molina. Ay, ¿cómo estás? Lo que queda de mí, señora. Lo que queda de ti. Bueno, también nos acompaña Claudia Madrid, también conocida como una fashion stylist con muchos famosos aquí, Puerto Rico. Un aplausito, sí, te estoy aplaudiendo duro, no te creas. Y por supuesto Natalie Criado, que es una diseñadora que admiramos muchísimo, ha trabajado con muchas estrellas, incluyendo aquí a Clarissa. Estamos todas chéveres, todas listas, Súper. Afilamos la lengua, muy bien. Bueno, vamos a arrancar hablando de, yo creo que una de las grandes favoritas de todo el mundo, Anitta. Sí. ¿Ok? Con este vestido patbo que llegó a la alfombra, negro, de encaje, claro, y tú que la viste de cerquita, ¿qué tal? Espectacular. Ella siempre llega a matar a las alfombras. Ella siempre. Que estaba largo el vestido, pero como tenía encaje y transparencia, para mí pasó perfecta. Compensó. ¿Qué te pareció a ti, Nat? Realmente me encantó porque era sensual, pero a la misma vez elegante, la silueta increíble. Para mí, un 10 de 10. Un 10 de 10. ¿Y para ti, Clau? Y igualmente fue de los looks que más me gustó. Encuentro que tenía un balance perfecto y creo que era la combinación perfecta entre sexy, elegante y creo que fue un statement. Divino. Bueno, vimos mucho tono negro anoche en esa alfombra, que hay gente que no, a mí en particular eso no es mi favorito, pero sí entiendo que es una gran tendencia, siempre, a todos nos encanta, es algo seguro vestirnos así, y sí creo que manejó lo que ustedes estaban diciendo, la sensualidad, seguía siendo Anita, pero estaba como más recatadita. Exactamente. Pero luego se subió al escenario, que la reconocieron, le dieron un premio y se puso este vestido verde, bastante sencillo, pero creo que también funcionó increíble. ¿Te parece, Estoy de Clau? acuerdo. ¿Sí? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Me gustó muchísimo, me gustó el cambio del color. Yo creo que fue una sorpresa. A lo mejor el negro le funcionó, pero le lució fresca. ¿Sabes lo que te digo? Me gustó y creo que le dio ese toquecito de glamour. Se parecía más a premio Juventud, ese traje verde, ¿verdad? Y a mí me encantó que era recatado, que fue un elemento como sorpresa para ella, pero me encanta que minimalista, el color, fue algo como nuevo ver en ella y me gustó. Sexy. No, Clary, también Estoy de acuerdo sexy. con Natalie, sí, como recatadita, que casi siempre está Sí. súper sexy. Obviamente el strapless le da ese toquecito sexy todavía, pero me encantó porque muy acorde para la ocasión que iba a recibir un Exacto, reconocimiento sí. importante. Yo quería más colores así, pero bueno, me gustó. Nos dio oscuro y nos dio premios también Juventud con ese verde sexy. Bueno, Lele Pons, Clary, que tú también la tuviste cerquita, se encontraron ahí en la alfombra. El vestido con el que llegó a la alfombra me encantó. Muy bien. Ella, de hecho, me enseñó 3 opciones. Sí. Y ella es tan chévere que me lo enseñó. Hay gente que Claro, no anda compitiendo, hay hermandad. Sí, Yo sí. le dije, tiene que ponerte ese. Sí. Ese sí, definitivamente. Me Y ustedes fascinó. combinadas, sí, Ay, no, además. yo sé. Muy, muy cool. ¿A ti qué te pareció, Nat? Me encantó, realmente fue una de mis favoritas, junto con Clarissa, tengo que decirlo, porque es que era bella. todo, sí era el vestido, eran los cutouts, pero también se veía que lo pensó en el cabello, en la iluminación, en la piel, en todo. Me fascinó. 100%, Y claro. para mí definitivamente fue de mis favoritas y lo que me gustó fue que tenía una armonía, o sea, el brillo, Natalie está en el punto, la piel, fue una combinación perfecta, creo que el pelo funcionó, se vio sexy, pero a la misma vez yo la encontré elegante, o sea, sexy y elegante. Es que siempre hay como un riesgo de irte mucho a la desnudez y aquí está como la transparencia, estás mostrando piel, pero sigues tapada. Equilibrio bello, se veía nene con mi amor, Lele Pons. Bueno, Prince Royce, que todo el mundo está hablando de Prince Royce para arriba y para abajo, que fue uno de los mejores vestidos de los hombres. ¿Qué les pareció? Todo de negro, que tenía como estos destellitos así plateados. Clau, ¿qué te Pero pareció? yo te dije a ti que de los favoritos míos fue él. Definitivamente no me lo imaginaba, pero me encantó la manera que le cayó el largo de la camisa, el pantalón, y fue como una mezcla para mí, como ese look medio urbano, la bachata, todo envuelto en uno solo. Perfecto para Premio Juventud, Sí. Clary, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho, me gustaron mucho los detallitos que utilizó, como en la cadenita, o sea, el cutout del Del top. brazo, sí, el top. Que puede pasar muy casual, pero sin embargo el accesorio le subió y le elevó un poco el outfit. Y estos pantalones rectos, Natalie, los estamos viendo por todos lados. ¿Son apropiados para una alfombra? Me encanta, especialmente cuando tú ves un buen tailoring, que se ve que la construcción estaba increíble, el material también lucía caro, o sea, que se notaba que Que hay presupuesto. Sí, se exacto. puede decir, que hay presupuesto. Sí.
Y Elena Rose dijo presente también con este look blanco. Ella le gusta mucho como estos tonos, es muy en su marca, todo muy angelical. Me encantó esta venezolana. ¿Tú qué opinas, Clary? A mí me gusta mucho el corset, me hubiera gustado que fuera más ajustadito tal vez, por esa la línea de sedas de esa parte, porque Eso, se viera sí, más lisito. apretadito. Sí, más apretadito. más corsé, que no respire. Correcto, como estábamos yo, mi amor, en el verde, así que Ajá, respirar. exactamente. Tú, Nat, ¿qué te pareció? Me encanta igualmente la parte del corset, me encantan los accesorios, muy su estilo. Hablamos un poquito antes de las cámaras sobre los zapatos, quizás un zapato un poco más bajito, pero me encanta que es muy su estilo, con los tatuajes, todos los accesorios. Sí, es como una armonía como de angelical, Yo como con dark. encuentro, fíjate, yo encuentro que logró un balance, o sea, pudimos ver, se ve súper femenina la silueta, pero a la misma vez tiene ese lado dark, Sí, si sí, queremos más- decir, con sus más tatuajes, lanzada. cabello, accesorios. Estoy de acuerdo con Natalie, el zapato yo lo hubiera puesto un poco más bajo, pero overall, No una plataforma quizás tan chunky. Bueno, Exacto. Mari Pili también dijo presente, cuidado porque eso es realeza de Puerto Rico, no queremos problemas. Yo en particular me gustó más su look dentro de la presentación de cuando estuvo trabajando en la alfombra. A mí no me desagrada, sí siento que como que le faltaba un poquito de tela en la retaguardia, así como en la cadera. Me encanta el color con su tono de piel, así bastante sirena, pero me gustó más el plateado que utilizó. ¿A ti tú qué opinas, Clau? yo pienso que ella se ha mantenido en lo que a ella le favorece, ella se siente cómoda Eso es así, importante. y eso es bien importante, pero estoy de acuerdo contigo, el silver, el color plata me gustó. Estaba más cool. Más, el color en su piel. Clary, tú la pasaste por al lado. Bueno, ella es espectacular, siempre no la nos pude saludó ver con en la cariño. alfombra Ok. tampoco afuera, pero viéndolo aquí, sí, el amarillo le resalta muy bien a su piel. Sí. No soy fanática de esos cutouts de encaje tanto, Ujú. pero tú sabes que ella se lleva muy bien. Y te lo vende. No se sale de ahí Sí. y ella te lo vende. Te lo vende. te Sí. lo vende. Nat, ¿tú? El color, definitivamente, el contraste con su piel, increíble. Ella tiene el cuerpo para lucir piezas así, pero tengo que estar de acuerdo, todos los looks que utilizó luego me gustaban. ¿Ya? ¿Te gustó? Bueno, Fariana, estrenando corte de pelo a lo Natalie Criado. ¿Ok? No, y me encantó porque es como una frescura que necesitábamos, el wet look, que creo que ahorita estamos como también tocando un poco más la puerta de lo que está pasando en Hollywood, que son como looks más relajados. Este vestido con los cutouts, ¿qué te pareció, Nat? Me gustan los cutouts, siempre es un poquito cuestión de que a veces siento que pierde un poco la figura, Ok. pero me encantó el vestido, me encantó la aplicación en metal, que saben que está muy en tendencia, y el cabello creo que fuera una de mis cosas favoritas. A mí también, ¿verdad? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que estabas mencionando, Natalie, de a lo mejor la proporción del cutout es bien importante y a lo mejor puede alargar o acortar un torso. Y aquí lo que yo pienso es que a lo mejor un poquito más hubiera dado un balance, pero overall, de Lo acuerdo con logró, ustedes, lo sí. logró. Clarisa, tu compañera, amiga, hermana, Lili Estefan con este look violeta. Yo la vi y dije, pero el flaco, ese eres tú. No, y esas piernas que no se hello. terminan así Ella- por ella me encanta kilómetros. cómo le acaba el color. Y el movimiento que tenía el vestido, las piernas, el corte. Bueno, Lili, ¿cuántas alfombras de premio Lo Nuestro, premio Juventud? Ya estoy confundiendo yo también. Todos los años, De pues. Juventud, de Lo Nuestro y de los Grammy más, ha hecho esta mujer, que ya ella, ya ha usado todo. Pero el color, El color, oye, de rubia a rubia, tengo que decirte, bueno, tú también, el violeta, sí, Sí. ese color Sí. de verdad favorece con su tono de piel, la estatura que ella lleva y ella sabe llevar todo. sabe la realidad. llevar todo. ¿Tú qué opinas, Nat? También Pues, te hubo un sumas. poquito de ausencia de color, so cuando vimos Con los este dio look, Lili. Ajá. me encantó porque también es un color que está muy en tendencia, que viene muy fuerte para las próximas seasons, así que de verdad que el color fue una de las cosas que yo pienso que llamaron la atención. A tomar nota de Lili Estefan. Bueno, alguien que no nos dio color, pero que también se vio fabulosa y además ya también sabe trabajar con su tamaño, con sus proporciones, con los colores que le favorecen con ese tono de piel dorado. Ah, Mari López, que se puso este vestido, que es una cosa así que me la quiero llevar a Mari. Se veía bellísima, los zapatos, yo creo que tenía como un equilibrio demasiado divertido y no es un vestido simple blanco, tiene como unos detalles muy chéveres, abstractos en la parte superior. ¿Qué opinas, Clau? Me encanta que ella siempre logra ese balance. Ella siempre sabe lo que le funciona, ella sabe, hizo un overall completo, los accesorios, la combinación perfecta y creo que es ese balance también entre sexy, elegante y creo que lo lució espectacular. Zapatos, todo, overall look, me encantó. Clarido Malipa, ¿tú la viste? Ella no la vi No. tampoco en la alfombra. Me la paso porque estaba preguntándote, perdón, trabajando. amiga, perdón. Perdón, te lo he dicho ya 18 veces. Estoy- Pero bueno, mira, es también como encaje, tono negro, estilo
lo que utilizó Anita, pero es diferente. Es parecido, pero es diferente. Está cool el outfit, lo que la bota me da un calor. La bota es plateada. Acordarme del Sí, sí. calor que hacía ayer en la alfombra. Ese pero está piecito lindo. le quedó a final de la noche como Natalie. ¿Te gustó? Pero a mí realmente me gusta cuando utilizan el lace con ese elemento rockstar. So, tengo que decir que me encantó mucho el look de ella, muy fresco, muy juvenil. Igual, la bota yo creo que quitaba un poco y distrae de lo precioso que estaba pasando de aquí hacia arriba. Yo no soy amante de estas faldas con los flecos así. De la flaca sí soy bien amante. La adoro, pero de estos flecos así. Bueno, es que, de nuevo, lo que tú mencionaste, la bota, pero pienso que la idea de lo que se quería Estaba muy lograr. cool, sí. Exacto, pero de nuevo, me dio calor la bota, pero el vestido, muy bien. Bueno, vamos con lo que no nos gustó tanto, ¿ok? Porque uno también seguía lo que está pasando en las redes, lo que la gente comenta, y el look de Nati Natasha en particular, en escenario, la gente dijo una cantidad de memes infinitos, que se parecía una sábana, que tú, que yo, que no sé qué. A mí esta mujer me parece tan espectacular, que igualito brilla su talento, brilla su belleza, pero sí creo que no fue lo más favorecedor para ella. ¿Qué opinas, Natalie? Realmente yo lo que veo es que ella tiene una figura tan bonita. 100%. Y fue cuestión de balance, fue cuestión de mucho aquí, muy bajito, mucha tela, pero ella es tan linda, creo que quizá fue proporción realmente lo que le jugó mal. Sí, tú, Clary. A mí me Eso sí gustó lo viste de mucho. cerca. Bueno, vi su foto, el arreglo de su cabello y su maquillaje estaba perfecto. Sí, sí. El Muy on vestido y point. eso, se lo dejo a ustedes. Se lo Pero dejo a yo, usted. a mí me encantó verla así porque normalmente tiene el pelo suelto. Ya, y Así, se arriesgó. Maquillaje y pelo, sí. Ivy Queen, una de las grandes homenajeadas de la noche, Claudia, que tenía este look, y yo tengo que decir, yo amo a la caballota. El maquillaje y el peinado estaba absurdamente fabuloso, pero el look a mí me pareció un grado más y ya era muy Wonder Woman. Déjame ver cómo lo puedo. Volvemos Pero entiendo, contigo. Sí, Ajá. vuelve conmigo. No, pero Ya entiendo vuelvo que contigo. había muchas cosas pasando. Muchas ¿Entiendes? cosas pasaban. Yo creo que no era el color, no es el problema el color, no era el problema el silver ni el amarillo. Yo creo que era la combinación de todas las cosas. Mucho juntas. contenido muy cargado definitivamente. ¿Tú qué opinas, Nat, también? como Realmente diseñadora? ese look no lo vi, pero por lo que estoy viendo quizás eran muchos elementos, muchas ideas, pero realmente no puedo decir porque no lo vi realmente. Yo pienso que es más, como tú comentas, muchas ideas en un solo diseño, puede ser. Bueno, seguimos con más aquí de lo que no nos gustó tanto en la alfombra. Bueno, ya hablamos de Nati Natasha, ya hablamos de Ivy Queen. Ahorita vamos con Candy Lover, que también dijo presente. Sabemos que ella es una super influencer y tenía este look que yo tampoco creo. Mira, yo sé que ahorita todos los cuerpos son bellos, que todos nos amamos, todos los cuerpos siempre han sido bellos, nos amamos y todo eso, pero hay cosas que te favorecen más. Y este look yo creo que no es lo que más le favorece a ella. Creo que tampoco... Creo que, fíjate, pienso que no es un look para Premio Juventud con el brillo, siento, ¿verdad? Sí, y también creo que lo de el cintillo, diadema. Sí, la diadema, No sí. sé, sí, el color. No Ella me gustó encanta. mucho para Premios Juventud. Y la el mejor look. actitud. No, No, sí, no, ella es como el vestido para pilla y no me encantó. Exactamente, ¿a ti? No, oye, yo pienso que ella lo llevó con su seguridad que tiene, pero de nuevo, es lo que estabas diciendo, no lo veo en esta alfombra roja. No, para esta No lo veo en esta alfombra, alfombra mira. roja, pero ella se sintió bien, se nota que se lo disfrutó. Lo vendió también, porque eso es lo importante, que te lo vendan. Bueno, Corina Smith también dijo presente y simplemente a mí me encanta el color azul que se pone, se ve súper elegante, pero lo que no me gustó es como, siento que la falda larga, así como de tul, si ella hubiese cortado este vestido a la falda Ay, azul, sí. me hubiese encantado. A mí eso me pareció que no era necesario. Me da calor. La veo y entonces estoy sudando aquí de una vez. ¿Tú cómo te sientes al verlo, Nat? ¿Qué Ella opinas? es tan linda, es tan preciosa. Tan bella, perfecta, sí. Igual, yo siento que está bien, quizás tenía mucho volumen acá, es lo que puedo decir, realmente ella es preciosa, yo siento que hubiesen trabajado quizás un poquito el tema del El volumen, drapeado, al lado, y entiendo. hubiese sido un look más atinado. Bueno, otro que también está todo el mundo diciendo que quizás se equivocó de evento es Lazo, de Venezuela, que a mí este look me encanta, siento que él está tratando de hacer algo estilo Harry Styles, Steven Tyler de los Rolling Stones, Calor. pero yo no sé cómo este hombre no se desmayó de deshidratación Wow, ayer en esa exactamente. alfombra, Qué porque calor. esto era una cosa, pero está muy cool. No, y lo habíamos hablado un poquito entre tú y yo, que no es, yo pienso que el look me gustó, pero no para esta alfombra 100%. nuevamente, Sí, como sí, que sí. lo puedo ver en otra temporada, está súper cool,
azul, pero yo también sufrí de calor. Yo también. Pero me gustó el color en él, me gustó todo eso. Bueno, muchachas, ya llegó el momento crucial, aquí el veredicto final. Queremos saber cuál fue tu mejor y tu peor, Claudia. Bueno, oye, me has puesto un spot. Ajá, Pero es así. vamos a decir, de mis favoritas, te tengo que decir que... Ay, Anita. Anita, ok. Me gustó su vestido negro y creo que en el caso de Ivy Queen, que es una de verdad de las mujeres más poderosas, creo que la combinación de los dos tonos y de lo que estaba pasando No funcionó. No funcionó, porque la amamos y la adoramos, su música, ella se veía regia, pero el look no tanto. Tú, Nat, ¿qué opinas? En overall, de mis looks favoritos, tengo que decir Lele Pons. Lele Pons, qué cool, Me ok. encantó. Sí. Y el que no te gustó tanto, que hay que trabajarlo. No me puedo Para el año que meterla viene. tampoco en ese spot, pero yo creo que lo de que Ivy Queen un poquito. De Bibi Queen un poquito. Clara, ¿y tú? Coincido, Lele Pons, Anita, definitivamente mis favoritas. Y Clarisa Molina. no lo podíamos decir. Sí, vale. Ajá. Ay, y la que menos sí diría es el vestido de Ivy Queen, sí, definitivamente no combinaba una cosa con la otra. Ese es el veredicto, mi gente, pero al final la opinión que importa y el amor que importa y todos los comentarios que importan son los de ustedes, así que aprovechen esa cajita de comentarios allá abajo para que nos digan cuál fue el mejor y el peor para ustedes de esta edición. El mío, gracias. Y él no lo has dicho. El mío, muy cómodo. Este vestido para mí fue súper cómodo. Pero bueno, deja Clarisa, hablamos después. Muchísimas gracias, chicas, por habernos acompañado. Y a ustedes que nos sintonizaron una vez más, les mandamos un beso. No se olviden de darle like, de suscribirse, de comentar y que se entere todo el planeta de que hoy hubo Fashionómetro de Premios Juventud. Contamos contigo, ¿ok? Un beso grande. Chao.